Vamos a meditar en la palabra del Señor y tomamos como base esta porción que encontramos en Éxodo capítulo 15, verso 22 en adelante. Y dice la palabra del Señor: e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron del desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Ahí les dio estatutos y ordenanzas, y ahí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Primeramente dice que ya habían pasado el Mar Rojo. Habían pasado ese mar, recién lo habían pasado, cuando el Señor hizo aquel grande milagro, aquella maravilla, que los egipcios los tenían rodeados. A un lado tenían los egipcios que venían en contra de ellos, y al otro lado tenían el Mar Rojo, y no hallaban para dónde salir, no hallaban qué hacer, no hallaban ni cómo escapar, porque no había escapatoria. Si corrían para un lado había agua, si corrían para el otro lado estaba ahí el ejército de los egipcios. Así es de que no hallaban qué hacer. Estaban, como se dice, entre la espada y la pared. Estaban ahí confundidos, desesperados. Pero en aquella confusión, en aquellos momentos de angustia, en aquella tribulación, la palabra del Señor dice que Moisés clamó al Señor. Y el Señor le dice: ¿por qué clamas a mí? ¿Qué tienes en tu mano? Pues la vara. Pues levanta tu vara y abre esas aguas, abre las aguas. Y dice la palabra que Moisés, en el nombre del Señor, ordenó que se abrieran las aguas, y se abrió camino donde no había camino. Ese es el Dios que servimos nosotros, un Dios que abre camino donde no hay camino, un Dios que te dice: aunque aparentemente el enemigo te tenga atrapado y te tenga entre la espada y la pared, yo abro camino donde no hay camino, y yo doy respuesta donde aparentemente no hay respuesta, donde aparentemente se acabaron los recursos humanos y solamente se está esperando la muerte, solamente se está esperando la destrucción. Dice: solamente estoy esperando, y ya que me muera de la enfermedad, que se destruya mi hogar, que se destruya mi familia. Pero cuando estás en esa condición y clamas al Señor, hay un Dios que dice: lo que para el hombre es imposible, para Dios aún sigue siendo posible. Lo que el hombre dice ya no tiene remedio, el Señor dice: para mí sigue teniendo remedio, para mí todavía hay esperanza, porque mientras Cristo esté en poder, hay esperanza para todo aquel que clama a Él, hay esperanza para todo aquel que se acerca a Él. Bendito el nombre del Señor. Dice la palabra que les abrió el camino y pasaron en seco. Pasaron por aquellas columnas, era el mar abierto, eran columnas de agua a un lado y a otro. Y la Biblia dice que cuando los egipcios los quisieron seguir, dice que perecieron y se ahogaron todos ahí. El pueblo de Israel salió de Egipto, y lo primero que sucedió cuando salieron de Egipto es que fueron bautizados. ¿Cómo que fueron bautizados? Alguien dirá: ¿el pueblo de Israel fue bautizado? Sí, ellos fueron bautizados. La Biblia lo dice. Pablo habla en Corintios 10 y dice que el pueblo de Israel fue bautizado en el mar. Es decir, cuando pasaron por el mar, ahí fueron bautizados, porque las aguas los cubrían, y simbólicamente estaban siendo bautizados, estaban pasando, estaban entrando a la nueva vida, estaban entrando a la libertad gloriosa de Cristo Jesús, estaban entrando al cambio de la esclavitud a la libertad. El mar dividía aquella diferencia. Egipto era la esclavitud y la libertad estaba para el otro lado, y por medio de esas aguas pasaron al otro lado. Pasaron a la libertad gloriosa a la que el Señor les estaba llamando. Lo único que pereció, lo único que se quedó, fue todo aquello que traían detrás. Traían los ejércitos de Faraón detrás de ellos. Traían las espadas que ya sentían que les llegaban por detrás. Pero
cuando ellos pasaron confiando en el Señor por ese mar, ellos perecieron. Es decir, todos los soldados de Faraón perecieron, pero el pueblo de Israel salió firme, salió a la otra orilla. Eso es lo que pasa con el pueblo de Dios. Cuando usted da un paso de obediencia, confiando en Dios, creyendo en Dios, usted comienza a mirar la gloria de Dios, y sus enemigos perecerán. Los que vienen contra usted perecerán, pero los que confiamos en el Señor, dice la palabra, somos como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Caminamos y lo único que se queda atrás son recuerdos del pasado, cadáveres. Lo que te oprimía, lo que te estorbaba, lo que te destruía, solamente es un recuerdo ahora. Solamente es algo que quedó en el pasado, porque las armas que Satanás usaba contra nosotros ya no tienen poder. He aquí, dice la palabra, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y tú condenarás toda lengua que se levantare contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su salvación de mí vendrá, ha dicho el Señor Todopoderoso. Aleluya. Dale un aplauso al Rey en esta noche. Acababan de pasar el Mar Rojo, acababan de entrar a la vida nueva, acababan de ser bautizados, de identificarse plenamente con el Señor, saliendo de la esclavitud a la libertad gloriosa de Cristo Jesús. Pero hay algo hermoso que quiero que meditemos. Cuando salieron, hay algo que me llama la atención, y lo primero que sucedió es que dice que salieron al desierto. Salieron y anduvieron 3 días por el desierto. Lo primero que sucedió después de que fueron bautizados, después de que pasaron ese Mar Rojo, dice que salieron al desierto y andaban por el desierto por 3 días. Me recordaba el bautismo del Señor Jesús, como cuando el Señor Jesús fue bautizado, después de que fue bautizado, también fue llevado por el Espíritu al desierto, fue movido por el Espíritu al desierto. ¿Y qué es lo que fue a hacer al desierto el Señor Jesús después de que fue bautizado? Al instante de que fue bautizado, dice, fue llevado por el Espíritu, no por su carne, por el Espíritu, y fue llevado al desierto. Y yo siempre creo que cuando el Espíritu te lleva a un lugar, el Espíritu te protege en ese lugar, te cubre, te fortalece y te saca de ese lugar. Así es de que si el Espíritu te está llevando por un camino, no te preocupes. Si es el Espíritu, dale gloria a Dios, porque el que te mete en aquel camino es el que te va a sacar de aquel camino. El que te mete en la prueba te saca de la prueba. El que te mete en el problema te saca del problema. Si el Espíritu va contigo, no te preocupes, porque si Dios es con nosotros, ¿quién podrá estar contra nosotros? Aleluya. Dale un aplauso al Rey, dale gloria al Rey, porque Él es precioso. Bendito el nombre de Jesús. Bendito el nombre de Jesús. Estamos hablando del inicio de la vida nueva, del cambio de vida, de salir de la libertad, de la esclavitud a la libertad gloriosa de Cristo Jesús. Lo primero que sucedió es que salieron al desierto. El desierto es un símbolo de prueba. El Señor fue llevado al desierto después de ser bautizado, y fue llevado para ser tentado por el diablo. Oiga, también el Señor fue tentado por el diablo, sí, y el Espíritu fue el que lo llevó. No lo llevó de vacaciones, estar allá pasándola bien y allá tranquilo, allá descansando, diciendo me voy a preparar para mi ministerio, ahí en una hamaca, ahí paseando, sí, muy tranquilo, con algunos cocos en las manos y tranquilo. No, mi hermano, Él fue al desierto para ser tentado por el diablo. Después de que nosotros nos convertimos en el Señor, lo primero que llega a suceder es que el diablo dice, bueno, con que ya se convirtió, con que está firme en seguir ese camino, a ver, suéltamelo un poquito, a ver si es cierto, a ver si es cierto que esa fe es firme. Lo primero que va a suceder es que vamos a ser probados, tentados. Lo primero que sucede, o que nos sucedió a muchos de nosotros, es que cuando nos convertimos, la familia es la primera que nos hace la guerra. La familia es la primera que se levanta. Los amigos ya no quieren andar con uno, lo hacen a un lado, y todos comienzan a alejarlo, como que uno está perdiéndolo todo. Pero ¿qué importa perder todo el mundo si estamos ganando al Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Qué importa perder lo que tengamos que perder en esta tierra, si lo que hay en esta tierra nunca me dio lo que Cristo me ofrece? ¿Qué importa si tengo que perder todo lo que tenía?
Si dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí, dijo Pablo, todo lo que yo estimaba como ganancia lo tengo como pérdida, lo tengo como basura por tal de conocer un poco más a mi Señor. Así es de que cuando vienen las pérdidas, cuando viene el desierto, cuando viene el problema, no te preocupes, no te aflijas, que perder en el mundo es ganar con el Señor. Perder en el mundo es acercarte al Señor, es llenarte del Señor, es apegarte al Señor, es dar testimonio del Señor. Aleluya. Dele un aplauso al Rey, dele palmas al Señor. Bendito el nombre de Jesús. Oiga lo que dice la palabra. El verso 23 dice: y llegaron a Mara. Eso me llamaba la atención tremendamente y el Señor me comenzaba a ministrar. Y llegaron a Mara. Después de pasar el Mar Rojo, después de ser libres de los egipcios, después de que Faraón con su ejército quedó sepultado en las aguas del mar, después de que ya eran libres y caminaron por el desierto, lo primero con lo que se toparon fue que llegaron a Mara. Llegaron a unas aguas y llegaron a un lugar donde había agua, pero las aguas eran amargas. Y le llamaron a aquel lugar Mara porque las aguas eran amargas. Pero dice el verso 23: después de que anduvieron por el desierto sin hallar agua, llegaron a Mara. Eso me llamaba la atención. Después de que anduvieron por el desierto sin hallar agua, llegaron a Mara. Mara quiere decir amargura. Cuando ellos estaban por el desierto caminando, ellos de repente andaban buscando agua, algo que los saciara, algo que los llenara, algo que les quitara esa sed, que los fortaleciera de ese camino, de ese peregrinaje por el desierto. Y llegaron a Mara, llegaron al lugar de la amargura. Y ahí me hablaba el Señor y me comenzaba a ministrar. ¿Cómo es que el pueblo del Señor está llegando a un lugar? Y ese lugar es conocido como Mara, como el lugar de la amargura. La amargura es algo terrible. La amargura es algo peligroso. La amargura es algo que destruye al hombre, a la mujer. La amargura es algo que te detiene de poder saciar tu sed, tu necesidad en Dios. Pero ¿cómo es que llegaron a Mara? ¿Por qué es que estaba ese lugar allí? ¿Por qué es que había un lugar con aguas amargas? Después de caminar por 3 días, ¿cómo es que no había un estanque hermoso para que tomaran agua dulce, sino que llegaron a un lugar, y el lugar que llegaron era un lugar donde había aguas amargas? Era un lugar donde la agua no era dulce, no era hermosa, no era cristalina y dulce para tomar, era amarga. Y el Señor comenzaba a hablar a mi vida y me decía: hijo, ten cuidado porque vas a toparte con ese lugar, el lugar de la amargura. Hay muchos hermanos que han llegado al lugar de la amargura y han muerto en el lugar de la amargura, porque las aguas de Mara no se pueden beber. Las aguas de la amargura destruyen, contaminan, enferman al hombre. Por eso ahí habla de la enfermedad, de que el Señor es nuestro Dios, nuestro Salvador, y mucho pueblo corre el peligro, o corremos el peligro de llegar y toparnos con el lugar de la amargura. Y hay veces que probamos el agua de la amargura y como que no queremos esforzarnos por buscar otra agua, y comenzamos a tomar esa agua amarga que nos envenena. La amargura, la primera amargura que se topa uno es esta. Le hablo de salir del desierto, o de salir de Egipto y llegar al desierto. El Señor Jesús, llegando al desierto cuando fue llevado por el Espíritu, la Biblia dice que el Señor estuvo 40 días y 40 noches ayunando, orando, buscando la bendición espiritual. Y dice la palabra que llegó un momento cuando tuvo hambre el Señor, y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, lo primero que estaba haciendo era poniendo en tela de juicio, estaba queriendo hacerlo dudar lo que él era.
Satanás muchas veces, cuando tú estés pasando por el desierto de tu vida, por la prueba de tu vida, ese es el lugar más peligroso, porque después del desierto de tu vida, nosotros queremos llegar a encontrarnos con un oasis de agua cristalina, y el oasis de agua cristalina no está ahí. Lo primero que nos topamos es con el lugar de Mara. Antes del oasis, antes de Elim, si usted lee aquí, dice que enseguida siguieron caminando y llegaron al Elim, un lugar hermoso donde había estanques, fuentes de agua, bendiciones, palmeras, había reposo. Pero antes de llegar a Elim, lo primero que se atravesó fue el lugar de Mara. En otras palabras, cuando andamos en el desierto de nuestra vida, en la prueba, en la dificultad, en la angustia, muchas veces lo que más queremos nosotros recibir es Elim, es decir, una fuente de agua fresca, alguien que nos dé una palabra de ánimo, alguien que nos aliente, alguien que nos apoye. Estamos pasando por pruebas y queremos alguien que nos comprenda, queremos alguien que nos dé ánimo, queremos alguien que nos fortalezca. Pero todo lo contrario de lo que estamos esperando es lo que muchas veces sucede. En vez de encontrar a alguien que nos tienda la mano, que nos apoye, que nos anime, muchas veces se presenta alguien que te critica, alguien que habla mal de ti, alguien que dice: miren, este hermano así y esta hermana así, y comienzan a hablar de ti, comienzan a decir cosas de ti, y en vez de esperar o de recibir el apoyo que esperabas, recibes una crítica, recibes una indirecta, recibes algo negativo. Tú estabas esperando muchas veces aún llegar a este lugar y encontrar un consuelo tremendo y un apoyo tremendo, pero muchas veces no sucede así, y eso muchas veces Dios lo permite. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Dios quiere que sobre todas las cosas aprendamos a poner nuestra confianza en Él. Él es el que cambia las aguas amargas en aguas dulces. Él es el que cambia la prueba y la dificultad en bendición. Él es el que transforma las cosas que parece que no tienen solución. Él es el que lo cambia todo, aleluya. Él es el que lo cambia todo. Estamos comprendiendo. El Señor Jesús estaba con hambre y el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Estaba presentándole la bendición aparentemente, pero era agua amarga. Es decir, no era bendición. Si él convertía las piedras en pan, no iba a estar en la voluntad de Dios, iba a ser vencido por la tentación. Él tenía que vencer aquella tentación. Y él dijo: Satanás, óyeme bien, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Hijo de Dios vive por la palabra de Dios. El Hijo de Dios vive por lo que Cristo dice. El Hijo de Dios vive por lo que este santo libro nos dice, nos promete, nos habla, aleluya. Estamos comprendiendo. Entonces, cuando uno llega a Mara, y llegando a Mara hay un peligro. El peligro es la desilusión. El peligro es la decepción de Satanás. Ya ves, no, puros hipócritas. Ahora que más necesitas es cuando más te da la espalda, es cuando no hay quien te ayude. Mira, todos son tus hermanos y esto y lo otro, pero cuando necesitas tanto dinero, no hay quien te lo preste, no hay quien te apoye. Y el diablo es experto en aconsejar, y es experto a darte de beber esa agua de Mara, esa agua amarga, de meter amargura en tu corazón, de meter resentimiento en tu corazón, porque estás esperando que el hombre sea justo, estás esperando que los hermanos sean justos, que el predicador sea justo. Y muchas veces la Biblia dice que la justicia del hombre no obra la justicia de Dios. Es decir, el hombre no alcanza el nivel, no alcanza la estatura. Los hermanos te van a fallar, los predicadores te van a fallar, los pastores te pueden fallar, pero hay un pastor de pastores que jamás te va a fallar. Si te conectas con ese pastor, jamás beberás aguas amargas. Siempre habrá fuentes de bendición, siempre habrá gozo, siempre habrá manantiales limpios, siempre habrá algo especial esperándote para que te deleites en ello, aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Estamos comprendiendo. Mara es el lugar de la amargura, son las aguas amargas, y es lo que te topas antes de llegar a Elim, antes de llegar a la bendición,
Antes de que Dios te dé lo que necesites, primero llega la tentación y llegan las aguas amargas y llega la amargura a querer hallar lugar en tu corazón. Y si tú te sacias, te alimentas con la amargura, si bebes de las aguas amargas, corres un grande peligro. Corres el peligro de enfermarte espiritualmente. Corres el peligro de comenzar a murmurar. Una señal, o la señal que se manifiesta en todas las personas que beben de las aguas amargas de Mara, es que comienzan a murmurar. Hay murmuración en sus bocas, en sus corazones. Por eso es importantísimo, mi hermano, que sobre todas las cosas guardes tu corazón, porque de él mana la vida. Que tu corazón esté limpio, que si hay tormentas alrededor de ti, que haya, pero que no llegue a llegar la amargura a tu corazón, que no contamine la amargura con tu corazón, porque después vas a comenzar a murmurar, vas a comenzar a criticar, vas a comenzar a quejarte, vas a comenzar a mirar todo con amargura, vas a mirar con amargura, vas a sentir amargura, solamente cosas negativas, vas a solamente venir a la iglesia para criticar, para juzgar, para hablar mal, para lo negativo. Esa es señal de que quizás estás bebiendo las aguas amargas de Mara. Porque quiero decirte una cosa: el que viene a este lugar y bebe del manantial de la fuente de agua de vida, adora a su rey, y no le importa el que está a su derecha o a su izquierda. Él sabe que viene a adorar al Cristo vivo, al Cristo victorioso, y no importa lo demás, porque si uno busca al Señor, uno va a encontrar al Señor. Aleluya. Dale ese aplauso al Señor. Es sorprendente darse cuenta uno cuánta gente, cuántos hermanos están bebiendo las aguas de Mara, están bebiendo aguas de amargura, están con amargura en su corazón, están con resentimiento en su corazón, están contaminados en su corazón. Y cuando hay eso, te enfermas y ya no hay libertad para alzar las manos y cantarle al Señor con ese gozo. Y ya no hay libertad para meterte en la presencia del Señor. Y ya no hay libertad para sentirte limpio y libre, porque estás bebiendo las aguas de Mara. Estás nutriéndote con amargura. Estás bebiendo amargura de lo que te hicieron, de lo que te pasó, de lo que sucedió, de tantas cosas. Hermano, yo quiero decir una cosa: donde quiera que uno esté, va a haber aguas amargas por ahí en un charco. Pero yo no vengo a conectarme con ese charco de aguas amargas. Y yo sé que también está aquí la fuente cristalina que salta para vida eterna. Y yo he venido a conectarme con la fuente, con las corrientes vivas que lo llenan a uno, que lo sacian a uno, que lo nutren a uno. Ahí tiene que estar nuestra mirada, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Aleluya. ¿Cómo es que bebemos tanto de esa agua y ni cuenta nos damos? ¿Cómo es que nos estamos topando con esa prueba, con ese desierto? Y después del desierto viene la amargura si no tenemos cuidado. Después del desierto viene la amargura, viene la tentación. A Jesús después del desierto le llegó la tentación. Hasta que venció la tentación, llegaron ángeles de Dios y le servían, lo sustentaban, lo fortalecían. A este pueblo de Israel salieron del desierto y llegaron a Mara, llegaron a las aguas amargas. Hasta que pasaron las aguas amargas es que encontraron los oasis, es que encontraron Elim, los manantiales, las fuentes, las palmeras, el reposo, el gozo. No lo vas a encontrar en Mara. Lo primero que va a querer llegar a ti es resentimiento, es amargura a tu corazón, amargura por todo. Hay veces que hay personas que vienen al camino del Señor y alguien por ahí les evangelizó y les dijo: mire, si usted se convierte al Señor, todos sus problemas se van a acabar, toda su enfermedad se va a ir, todo se va a solucionar, usted va a vivir así como color de rosa la vida. Y vienen al camino del Señor y se encuentran con que no es así.
En veces hay más problemas en el camino del Señor que los que uno tenía en el mundo. Y hay veces que hay quienes dicen, pues mejor estaba allá afuera. Allá por lo menos eran más sinceros, no fingían buscar a Dios o amar a Dios. Mejor estaba como estaba. Yo creo que ninguno estábamos mejor como estábamos. Pero ¿por qué hablamos así o por qué habla alguien así? Porque está bebiendo en amargura, está bebiendo del daño de los demás, está bebiendo de lo que le han hecho, está bebiendo de las malas acciones de X persona o de X hermano o de X hermana. Está bebiendo de esa amargura y solamente está contaminándole, está provocándole que murmure, está provocándole resentimiento. Eso surge no solamente en la iglesia, eso surge en los hogares, en la familia, en los matrimonios. Antes de llegar a descubrir las fuentes de agua de vida en el matrimonio, primero va a llegar la amargura. A ver qué haces con la amargura. Si bebes de la amargura, se va a destruir tu matrimonio. Pero si dejas que Cristo cambie esa amargura en bendición y en aguas dulces, el Señor te va a mostrar los manantiales. Y tu vida, tu matrimonio, tu hogar va a ser un manantial, va a ser una fuente de agua de vida, va a ser algo glorioso, va a ser algo maravilloso. Te va a llevar a donde te quiere llevar. Pero tenemos que pasar primeramente por Mara. Tenemos que pasar por ese estanque, por esas aguas de la amargura y transformarlas como lo hizo Moisés. Vea lo que dice la palabra del Señor. Efesios capítulo 4 verso 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Eso es lo que se encuentra en Mara. Eso es lo que viene a ver en Mara. Hay amargura, hay enojo, hay ira, hay gritería, hay maldicencia y toda malicia. Estas cosas habitan en Mara. Estas son las aguas de Mara. Estas aguas las están bebiendo muchos hogares día con día. Estas aguas las están bebiendo muchas familias, muchos hijos, muchos matrimonios, mucho pueblo de Dios en la iglesia, en la calle, en el trabajo, en diferentes lugares. Están bebiendo de las aguas de Mara. Y dice el apóstol, tienen que quitarse, tienen que cambiar esa amargura, ese enojo, esa ira, esa gritería, esa maldicencia. ¿Cuántas de estas cosas habitan todavía en los matrimonios, en los hogares, en la familia, en los hijos, en la iglesia aún muchas veces? Todavía se mueven estas cosas porque se está bebiendo el agua de Mara, el agua de la amargura. Esto es lo que provoca cuando bebes de esa agua de la amargura. Lo primero que te provoca es enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Nace de ahí, nace de la amargura. Pero ¿cómo es que llega la amargura al corazón del hombre? ¿Cómo es que llegamos a beber de esa amargura? El verso 26 dice algo importantísimo. Dice el verso 26: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Oiga bien eso, porque ahí nos vamos a centrar. Airaos, pero no pequéis, ni deis lugar al diablo, ni se ponga el sol sobre vuestro enojo. Está diciendo airaos como si estuviera diciendo aírense, como si estuviera diciendo está bien, no hay problema. Pero no es necesariamente lo que está diciendo. No es que está diciendo aírense, le recomiendo que se airen, le recomiendo que se enojen. No es lo que está diciendo. Pero así suena, lo expresa diciendo airaos, pero no pequéis. ¿Qué acaso no todo el que se aira peca? No. Muchas veces pensamos que cuando uno se aira, el que se aira peca. Y no, una cosa es el airarse y otra cosa es el pecar. Y aquí es donde quiero que entremos para descubrir cómo es que se comienza a beber esa agua de la amargura. Cómo se le comienza a dejar que la amargura comience a entrar al corazón, a darle cabida a la amargura. El apóstol dice airaos pero no pequéis. ¿Qué es lo que está diciendo? En otras palabras, esto es lo que está diciendo:
entiendo que son hombres, dice Pablo, entiendo que son humanos, entiendo que están hechos de sentimientos, de emociones, entiendo que muchas veces no pueden evitar el sentir el enojo ahí adentro. Si alguien le está faltando al respeto a uno, si alguien lo está criticando, si alguien está hablando de uno, si alguien lo está maldiciendo, si alguien lo está insultando o lo está provocando, ¿cómo no va a sentir uno enojo? Por muy santo que sea, Moisés se airó, se enojó muchas veces, pero él no pecaba. No se dejaba controlar por el enojo. Dice: airaos, pero no pequéis. En otras palabras, entiendo la humanidad que tienen, de que hay veces que no pueden evitar, no pueden controlar lo que sienten dentro de ustedes, pero lo que sí pueden controlar es la acción que vayan a hacer, las palabras que vayan a decir. Si no puedes controlar, dice Pablo, lo que estás sintiendo, entonces no dejes que te controle lo que estás sintiendo. Es decir, si no puedes dejar de sentir aquello, por lo menos contrólalo, por lo menos acomódalo, por lo menos sujétalo. Si estás sintiendo enojo, dice: tranquilito, aunque por dentro sientas enojo, tú sigue caminando, no peques, no hables, no abras tu boca, no digas nada, no digas nada que te va a comprometer, no hagas ninguna acción que te va a perjudicar. Airaos, pero no pequéis. Es decir, puede llegar el momento cuando sientas enojo. El pecado no viene en sentir el enojo, el pecado viene en exteriorizar el enojo. Cuando lo exteriorizas con palabras, con acciones, cuando te están provocando y comienzas a decir y dices: ya no aguanto, y ahorita le voy a decir esto y le voy a decir otro, y comienzas a decirle, y ya no eres tú, ya es el enojo controlándote, y ya dejaste que te controlara la ira, y ya estás pecando, estás bebiendo de las aguas amargas, estás dejando que aquello entre a tu corazón, estás dejando que te tome, que te posea y que te use para hablar, para gritar, para vociferar. Estás comenzando a darle lugar a las aguas de la amargura. Hermano, pero es que usted no conoce los problemas que yo tengo, no conoce mi hogar, no conoce mi esposo, es que no conoce mi esposa. Hermano, estás en la prueba, estás en el desierto, estás en la contienda, y lo primero que se te va a presentar es las aguas amargas de Mara, la contienda, la gritería, el pleito. Tienes que aprender a decir: Señor, en tu nombre voy a cambiar este pleito, me voy a humillar, Señor, y el que se humilla será exaltado, porque el que se enaltece será humillado. Me voy a humillar y tú me darás las aguas cristalinas de tu bendición. No voy a dejar que la agua del enojo, no voy a dejar que esta agua llegue a dañar mi corazón, a controlarme. Airaos, pero no pequéis. Qué fácil es abrir nuestra boca, qué fácil es contender, qué fácil es gritar, qué fácil es vociferar, qué fácil es murmurar, criticar. Cuando hacemos eso es porque nos estamos tomando las aguas amargas. Están provocando ira en nosotros, están provocando enojo, nos están provocando todo aquello, y no estamos haciendo nada para cambiar aquella situación. Dice el apóstol: airaos, pero no pequéis. Y dice: ni deis lugar al diablo. En otras palabras, cuando tú comienzas a dejar que la ira te controle, es porque estás dejando que la amargura entre a tu corazón, que el enojo, que la ira, que la gritería, que el pleito entre a tu corazón. Y cuando eso sucede, dice el apóstol, vas a estar pecando y le vas a estar dando lugar al diablo. Es como que le abres la puerta de par en par al enemigo, diciéndole: entra, destruye el matrimonio, destruye los hijos, destruye lo que sea. El enemigo vino para matar, para robar, para destruir, y viene con amargura. Quiere sembrar amargura el uno para con el otro, con pleitos, con contiendas. Pero también dice la palabra: para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo y para darnos vida y vida en abundancia. Bendito su nombre. Dale un aplauso al Rey en esta noche. Entonces,
¿Cómo llega uno a la amargura? Llega cuando comienza a venir el problema, la prueba, la dificultad, y las cosas no salen como uno quiere. En vez de que haya lo que tú quieres, una agua dulce, te vas a topar con una agua amarga. Si mi esposa fuera así, si mi esposo fuera diferente, si el hermano cambiara, yo lo miraría diferente, y yo me podría acercar a él, yo lo trataría diferente. Y comenzamos a pensar en la gente y a decir, si cambiaran, si en vez de encontrar esa actitud negativa en tal persona, encontrara una actitud positiva. Si mi patrón en el trabajo fuera diferente, pero ese reenojón, ya no lo soporto, ya no lo aguanto, un día de estos le voy a decir tantas cosas. Hay muchos que eso están pensando y eso traen en su corazón ya. ¿Por qué? Porque están esperando encontrar agua dulce y se están topando con la agua de la amargura, la agua amarga. Pero el Señor está poniendo esa agua amarga ahí para que la cambies. Dijo el apóstol: no seáis vencidos por el mal, sino antes bien vence con el bien el mal. Tú tienes armas más grandes. El amor de Dios puede más que el enojo del enemigo. La paciencia del Señor puede más que la ira del enemigo, puede más que la indiferencia del patrón. La humildad que Dios puede poner en ti puede más que esas armas falsas que el enemigo pone. No vamos a cambiar las cosas, no vamos a cambiar esas aguas amargas poniéndonos al tú por tú o dejando que llegue el resentimiento a nuestro corazón. Vamos a cambiarlas con las armas de Dios, echándole amor. Allá dice que cortaron un árbol y lo echó Moisés. Echa ese árbol ahí, se van a cambiar las aguas. Acá el Señor dice: con que estás mirando que está amargo el matrimonio, échale un puño de amor, échale un poco de paciencia, échale un árbol de bendición y vas a mirar que cambian las cosas cuando le pones bendición ahí. Cuando la confrontas con la bendición de Dios, el amor de Dios cambia las cosas, cambia la gente, cambia los corazones. Aleluya. ¿Estamos comprendiendo? Entonces dice: airaos, pero no pequéis. Ten cuidado de que tu corazón no venga a exteriorizar o a sacar el enojo que puedas sentir en un momento, que no te controle, porque le vas a dar lugar al diablo y te va a destruir. Pero hay otro peligro. Hay un peligro, que hay personas que se aguantan cuando les dicen algo, y se aguantan, y como dicen por ahí, se muerde la lengua. Y luego va otra vez, otro día o a la semana, le vuelven a hacer otra y se vuelve a aguantar. Pero le van llenando el corazón de piedritas, le van llenando el corazón de cositas. Y hay un momento cuando dice: ya no aguanto, y ya no soporto. Y cualquier cosita, cualquier chispa, enciende la pólvora y te hace explotar, te hace gritar, te hace decir: ya me cansaste, ya estoy harto de ti, tantas cosas, te he aguantado esto y lo otro. Y le saca cosas hasta del año pasado. Qué tremendo. Le saca tantas cosas que le saca un historial que yo creo que ni la mejor computadora puede guardarlas. Detalle por detalle, ahí se las guarda. ¿Qué estaba pasando? Lo que estaba pasando era de que esa persona estaba reteniendo aquello, pero estaba evitando que saliera, pero lo estaba reteniendo en su corazón. Y la palabra dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. De tu corazón mana la vida. Entonces, hermano, cuando siento ira, cuando siento enojo, cuando estoy siendo probado porque no aguanto a mi esposa, a mi esposo, al hermano o a la hermana, al amigo o al patrón del trabajo, cuando estoy atravesando por esa prueba, ¿qué tengo que hacer si no aguanto? Tiene que ir a los pies de Cristo y decirle: Señor, quiero descargar en ti todo esto, Señor. No me levanto de aquí hasta que descargue todo esto y salga con paz, y sienta la paz de tu espíritu, y sienta la libertad, y sienta la bendición. No me levanto de este lugar hasta que mi corazón se sienta libre y limpio, para no ir acumulando basura, para no ir acumulando resentimiento, para no ir acumulando amargura. Porque ¿sabes qué pasa? Cuando la amargura comienza a entrar al corazón, las aguas son amargas.
Todo lo que haces es amargo. Las relaciones son amargas. Antes anhelabas estar con el esposo, con la esposa. Hoy ya ni siquiera quieres llegar a la casa. Ya llegó la amargura al corazón. Cambió lo que un día era dulce, lo que un día era irresistible, era algo que anhelabas y que deseabas. Ahora ya llegó la amargura. Cambió todo. Antes anhelabas llegar a la iglesia y gozarte en la presencia del Señor, saludar a los hermanos y abrazarlos y llorar con ellos y gozarte. Ahora vas mirándolos medio raro y juzgándolos. Y nada, ese ha de ser un hipócrita, y ese ha de ser como el otro. Y de seguro ese que está ahí llorando ha de ser como el otro que anda allá y que se apartó y que hizo esto y que hizo lo otro. Y de seguro ese que está predicando ha de ser como el otro que hizo esto y que hizo lo otro. Y comenzamos a murmurar. Estamos bebiendo agua de amargura. Estamos bebiendo resentimientos. Estamos bebiendo lo que vamos cargando. Descuidamos el corazón. Pero cuando tú cuidas tu corazón, vas a beber agua cristalina. Vas a llegar a la iglesia y vas a mirar todo tan hermoso. Los vas a mirar tan lindos, con ganas de abrazarlos y decirles: te amo, hermano. ¿Por qué? ¿Qué hace el cambio? No es que los hermanos sean perfectos. ¿Por qué los miras en veces tan perfectos, tan hermosos? Porque el amor de Dios está gobernando tu corazón. Cuando el amor de Dios llena tu corazón, todo lo miras hermoso. Los miras y dices: estos hermanos se miran tan perfectos, tan bonitos. Parece que no tienen errores. Ni los errores puedes ver. Pero cuando la amargura llega a tu corazón, les miras tantos errores que dices: estos de perfectos no tienen nada. Estos están peor que los de afuera. Porque ya no estás mirando con los ojos de Dios. Estás mirando con amargura. Eso destruye vidas. Eso destruye hogares. Eso destruye familias enteras, matrimonios, iglesias enteras. Las destruye porque beben y beben del agua de la amargura y le dan lugar al diablo. Su corazón se ensucia. Su corazón se llena de resentimientos, de odios, de rencores, de indiferencias. Y eso es todo lo que pueden mirar. Antes miraban algo hermoso en la iglesia. Ahora solamente miran cosas negativas. Antes miraban amor y paz. Ahora miran puras cosas que no son buenas. Y de eso se alimentan. Salen hablando ya no de la bendición. Y ya no salen como en un principio diciendo: qué bendición me dio el Señor, cómo me tocó el Señor, qué lindo es el Señor. Ahora sales hablando de la hermana, del hermano. ¿Lo miraste? ¿La miraste? ¿Te fijas cómo te estaba mirando? Y la hermana ni en cuenta que le estaba mirando. ¿Miraste qué mirada te echó? ¿Cómo te miró? No, sí, ya sé que trae pleito conmigo. Ni siquiera se dio cuenta la otra hermana. Y ella ahí está sintiendo que la miró y que le hizo una mala cara y que no sé qué y no sé cuánto. Amargura. Estás bebiendo de las aguas de Mara. Estás enfermándote. Pero el Señor dice: si escuchas mis estatutos, si atiendes a mis decretos, si guardas mis mandamientos, y yo te bendeciré, porque yo soy el Señor tu Dios, tu sanador. Y yo te sanaré de resentimientos, y yo te sanaré de rencores, de raíces de amargura, y yo te sanaré de toda esa amargura que te destruye. Yo soy el Señor tu Dios, tu sanador. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Que si te airas en un momento porque te hicieron enojar, contrólate y no peques. Y no guardes el resentimiento. Ten cuidado que no se mantenga aquello en tu corazón, porque te va a contaminar. Porque del corazón fluye, emana la vida. Y si el corazón está sucio, va a salir la agua amarga. Por eso le repito, dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Guárdalo. ¿Cuántas cosas guardamos? Hay veces que guardamos también el carro, lo tenemos nítido. Guardamos también la casa, las cosas que tenemos, nuestro propio cuerpo, nuestra presentación bien ataviada. Pero ¿cómo está el corazón? ¿Qué tanto nos dedicamos al corazón? ¿De qué nos sirve guardar la apariencia? Hay veces que es lo que más nos enfocamos. Parece que la palabra dijera: sobre toda cosa guardada, guarda la apariencia. Y la palabra no dice eso.
aunque no guardes la apariencia, aunque te juzguen ahí medio raro, pero que sepas que tu corazón está libre, que no hay nada ni nadie que se interponga entre ti y el Señor, que tienes libertad para buscar a tu Señor, para buscar a tu Dios, para buscar a tu Rey, que tienes la paz de Cristo, que gozas de esa bendición, que tienes esa paz del Señor. Entonces la palabra dice: airaos, pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Cuánto tiempo pasamos con aquella ira? Ese es el peligro. Eso transforma aquello en amargura y es lo que contamina nuestra vida. No es que me airé y que me controlé. Eso no es pecado, mientras no deje que el sol se ponga sobre mi enojo. Es decir, no solamente es controlar el enojo, sino acomodarlo, sacarlo antes de que se ponga el sol. Que no pase un día, que no pase una noche, que no pase una semana y yo estar enojado con mi hermano, y yo estar enojado con mi hermana, y yo estar en problemas. Hermano, es que él no quiere. Yo ya traté, yo ya busqué ponerme a cuentas y él no quiere ponerse a cuentas. Con que tu corazón esté limpio y libre y no guarde resentimiento. Si el otro no se quiso poner a cuentas, ya es problema de él. Pero si tú ya hiciste tu parte buscando ponerte a cuentas con aquella persona, tú vas a tener libertad delante de Dios y el otro es el que va a ser estorbado. Entonces es nuestra responsabilidad ponernos a cuentas, cuidarnos. Esto es peligroso. Esto es algo que se juzga como algo leve, pero es algo que está destruyendo nuestras vidas. Porque ¿por qué razones que hay tanto problema, tanto estorbo, tanta separación, tanto hijo perdido, tantas cosas sucediendo? Porque la amargura llega al corazón. Y usted habla con una persona y ¿sabe qué es lo que se oye? Solamente le habla mal de la otra. Siempre que usted habla de una persona y esa persona: no, hombre, es que ella así, 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 o es que él así, 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 o es que fulano tuvo la culpa. Siempre que sacamos y sacamos y sacamos, comúnmente es señal de que hay amargura en el corazón. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno tiene paz en su corazón, uno no está perdiendo el tiempo echándole la culpa a nadie. Uno solamente dice: el Señor sabe y el Señor se glorificará. Yo esperaré en el Señor y Él es el que hará la justicia, Él es el que hará la obra. Uno no es de estar ahí dándole. ¿Por qué? Porque puede ser señal solamente de resentimiento, de amargura, de estar sacando aquello, de estar solamente culpando y culpando y culpando. ¿Sí me comprende? Muchas veces nosotros también tenemos la culpa en los problemas que hay, en los errores que tenemos, en las cosas que suceden. También las tenemos. Y entre más pronto uno reconozca y le dé lugar al Señor, más pronto Dios trabaja, más pronto Dios se mueve, más pronto Dios se glorifica y algo especial sucede. El Señor dice a través de Santiago: tenemos una lengua, tenemos una boca. Y dice: esta boca muchas veces la usamos para maldecir a los hombres y para bendecir a Dios. Y dice: hermanos, esto no puede ser así. ¿Acaso una fuente puede echar de una misma apertura agua dulce y agua amarga? Dice: no, no se puede. Nosotros con la misma boca no podemos estar diciendo que tenemos libertad para bendecir a Dios y estar también sacando amargura, amargura y amargura. ¿Qué es lo que habla la boca? ¿Qué es lo que sale de nuestro corazón? La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Si nosotros estamos con un problema y solamente estamos el hermano y cuidado con el hermano, y él es esto y él es lo otro y él es aquello, usted trae amargura en su corazón y trae problemas y no va a prosperar espiritualmente. Hermano, entonces ¿qué tengo que hacer? Si usted no tiene amargura en su corazón, ¿sabe qué es lo que va a hacer? Va a ponerse a orar diario por esa persona. Va a decirles a todos los que se encuentren: oremos por el hermano, que el Señor lo bendiga. Oremos por la hermana, que el Señor la bendiga. Oremos por aquel, oremos por aquella, aunque aparentemente haya tenido la culpa. Oremos, que Dios le bendiga, que Dios le bendiga. Y entre más bendiciones busque de Dios para aquella persona, Dios le hará justicia a usted. Dios le bendecirá, Dios le prosperará, Dios se glorificará. Sí, me comprende. Eso es lo que dice el Señor. Debemos de orar aún por los enemigos,
aún por los que te hacen mal, aún por ellos. Dice, ora por ellos. ¿Sabes por qué? Porque si no oras por ellos, puedes beber del agua de la amargura. Puedes beber de esa agua. Puedes comenzar a acumular el resentimiento. La manera más efectiva de contrarrestar el resentimiento y transformar esas aguas amargas en aguas dulces es comenzando a orar por aquella persona. Y cuando tú oras por la persona, Dios la toca, la transforma y la trae humillada y quebrantada a tus pies a decirte: perdóname, hermano, perdóname, hermana, fue mi culpa, yo tuve la culpa, yo te ofendí, yo te fallé, perdóname. Esa es la obra de Dios y eso es lo que Dios quiere, y esa es la evidencia de que no hay amargura en un corazón, que estamos bebiendo agua de vida. Agua de vida. Cristo Jesús, estando en la cruz, su oración fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si tú dices: es que está haciendo esto y está haciendo lo otro, y el hermano y la hermana y X persona que me hace la vida imposible, dile: Padre, perdónalo, no sabe lo que hace, no sabe lo que hace, perdónalo, Señor. Y cuando tú oras y oras, Dios se mueve rápido. ¿Sabes por qué Dios no se mueve? ¿Y por qué tardan años en que se solucionen detalles y problemas y cosas que nacieron de algo insignificante? Porque no le damos lugar a Dios. Bebemos de la amargura, nos alimentamos con la amargura, en vez de beber del agua cristalina para cambiar la amargura en bendición. Antes de llegar al oasis, antes de llegar a Elim, donde estaban las 70 palmeras, las 7 fuentes de agua de vida, era un paraíso hermoso aquel lugarcito. Antes de llegar ahí, tuvieron que llegar a Mara, a la amargura. Antes de que venga la bendición a tu vida y que bebas de esa fuente hermosa, va a llegar o vas a pasar por ese lugar de la amargura. Ese problema que va a querer amargarte, esa dificultad que te va a querer amargar la vida, esa indiferencia, esa necesidad, esa prueba, esa cosa que va a presentarse delante de ti y te va a querer amargar la vida. Ten cuidado que no te amargue la vida nada, ni nadie, ninguna cosa, ninguna situación, ningún problema, que nada te amargue la vida. Si el diablo te quiere poner aguas amargas enfrente, tú transforma las aguas amargas en aguas dulces y que el nombre del Señor sea glorificado. Tenemos poder para cambiar la amargura en aguas dulces. Tenemos poder, el poder del amor del Señor, el poder del Espíritu, el poder de la oración, el orar por aquellas personas. Eso cambia la amargura, eso acaba con la amargura, eso hace que las aguas amargas se tornen dulces y deliciosas y exquisitas. Yo no sé cuánto les haya pasado que había un problema tremendo, un choque con una persona, pero se humilla, ora y le pide al Señor, y el Señor le trae a aquella persona humilladita. Y después es hasta su mejor hermano o hermana. Anda tan pegado con usted, anda tan pegado con usted, ella o él. ¿Por qué? Porque el Señor hizo la obra y usted no dejó que siguiera creciendo la amargura, sino que la cambió, la cambió. Tenemos poder para cambiar la amargura. Que la amargura no te contamine, que la amargura no te destruya, que la amargura no te afecte ni te infecte. Que la amargura sea cambiada, que sea cambiada en bendición y en gozo. Amén. Oiga lo que dice la palabra. Hebreos capítulo 12, verso 14 y 15. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Al primero que le estorba es a uno, la raíz de amargura. Y después a muchos, porque lo único que hace es murmurar, criticar y hablar mal de aquella persona. Y contamina muchos corazones, contamina muchas vidas. Comienza a hablar, y ya oíste, y ya supiste, no, y si supieras, y si te dieras cuenta, y si conocieras a tal persona. Tenga cuidado. Si está hablando usted así de una persona, es porque hay raíz de amargura en su corazón, y eso le puede privar de alcanzar la gracia de Dios. Y por esa raíz de amargura muchos pueden ser contaminados. Dios no nos ha llamado a destruir,
ni a regar la amargura. Él nos ha llamado a bendecir, a construir, a transformar, a cambiar la amargura, a cambiar el lamento en baile, a cambiar la tristeza en alabanza, a cambiar las cosas negativas en positivas, a no ser vencidos por el mal, sino a vencer con el bien el mal. Esa es la victoria, esa es la virtud y esa es la bendición. Y si haces eso, el Señor te dará que bebas de las fuentes hermosas del agua de vida eterna, y te cubrirá con las palmeras gloriosas de su gracia. Te llevará a Elim, al lugar de reposo, al oasis, al estanque de aguas cristalinas. Y ahí Dios nos quiere. Póngase de pie en esta noche. Póngase de pie. Bendito el nombre de Jesús. Bendito el nombre de Jesús. La amargura, un enemigo que está destruyendo corazones, que está destruyendo muchas vidas. Recuerdas lo que te hicieron, retienes lo que te pasó, y hay veces que dices: ¿cómo podría olvidarlo, hermano? Quisiera olvidar, pero no puedo. Quisiera perdonar, pero no siento. No puedo. ¿Cómo le hago? Ora por aquella persona aunque no sientas. Ora por quien te dañó. Ora por quien te ofendió. Cambia esas aguas amargas. Ora por los que te han hecho mal. Ora por ellos y Dios arrancará la raíz de amargura de tu corazón. Pídele a Dios que les bendiga. Hermano, pero si me dañó y me ofendió y me insultó y me hizo, no importa, con más razón ora por ellos. ¿Alguien te ha hecho mal? ¿Alguien te ha ofendido? ¿Alguien te ha causado problemas? ¿Alguien te ha venido a dañar tu corazón? Ora por él para que seas libre de la amargura, y Dios te sustentará. Y Dios te fortalecerá. Él te dará reposo. No habrá reposo para tu vida mientras estés bebiendo amargura. No tendrás paz ni tranquilidad mientras estés nutriéndote de la amargura. No podrás vivir en paz en esta vida. No encontrarás gozo ni paz en ningún lugar. Corras para donde corras, te cambies de lugar, de ciudad, de estado, de país, no encontrarás nada, porque llevarás la amargura dentro de ti. El Señor quiere libertar muchos corazones que están resentidos porque los han herido, porque los han dañado, y van cargando con la amargura y no pueden ser felices por las heridas y los daños que llevan, porque lo que ha alimentado su corazón ha sido amargura. Han estado bebiendo de las aguas de Mara, las aguas de la amargura, y te están destruyendo, y te están dañando, y te están quitando lo más hermoso que tienes: la bendición del Señor. La bendición del Señor. La bendición del Señor. Bendito el nombre de Jesús. El Señor quiere quitar muchas raíces de los corazones. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te han hecho? ¿Qué problema estás teniendo? ¿Qué situación estás atravesando? ¿Cuál es esa cosa por la que estás pasando? ¿A qué le echas la culpa? Quizás es algo que atravesaste. Quizás es algo que te sucedió. Quizás es a un familiar. Quizás es a un conocido, a un hermano. Yo no sé a quién será, pero hay un culpable de que tú sientas amargura. Pero ¿sabes quién es el culpable? El culpable es Satanás.